Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta es su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves 5 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, pues tengo el privilegio de contar con la presencia del pastor Ricardo Molina y su segmento Gobierno Bíblico. Así es que le damos la bienvenida. Doctor Molina, ¿cómo está? Muy bien, Jorgito, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para todos los seguidores de la emisora y para aquellos que de una u otra forma ya, pues a esta hora nos ven en vivo. Y pues también un saludo muy especial a los que nos verán en diferido, en un futuro cercano o en cualquier momento, debido a que pues, esta grabación queda en el YouTube y queda en el Face. Así que hay muchas oportunidades para poder seguir el programa. Entonces, saludos para todos en Colombia y fuera del país también, a los que están en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Un saludo muy especial desde Colombia, desde Bucaramanga, Colombia. Pues bien, hoy, como siempre, en este programa dedicado a hablar sobre gobierno civil bíblico, proponemos que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Estamos aquí en Colombia, sobre todo. Estamos en una época muy interesante del país, pues estamos en un proceso de salir con la ayuda de Dios de esta emergencia de salud con el COVID-19, que gracias a Dios por el entendimiento que tenemos ya podemos enfrentar este virus y podemos volver las, a las acciones normales. Estamos en el proceso, no todavía, pero estamos en el proceso de poder realmente combatir el virus y poder avanzar. Pero hay una cantidad de cosas que alrededor de esto están pasando, porque la vida continúa. El mundo no se para. El mundo no para. El mundo continúa, el tiempo corre y pues en los asuntos de la sociedad se llevan a cabo. Entonces estamos en un tiempo próximo a elecciones, un pre-elecciones. 2021 es preelecciones, 2022 son elecciones, elecciones de el Congreso y elecciones presidenciales. Pues, y esto está aquí en Colombia moviéndose desde hace rato. Bueno, eso desde que pasa una elección, ya la gente está proyectándose para la próxima. Se calman un poco las cosas, pero se trabajan. Hoy vamos a mirar el tema sobre votar para elegir representantes con carácter cristiano. Esa es la idea de este programa, que podemos darnos cuenta que pues tenemos que participar en las elecciones públicas, pero que ya ha llegado el tiempo de reconsiderar. Sobre todo hablo a los cristianos de Colombia, que son muchos. En Colombia hay como 50 millones de personas y la mayoría profesan el cristianismo de una forma u otra y realmente hay una minoría que profesan decir que son ateos o profesan ser de otra religión, pero la mayoría de los colombianos profesamos el cristianismo. Y es tiempo, pues, que los cristianos de Colombia hagamos las cosas bien para poder salir victoriosos en estos procesos de elegir a los representantes. Y también hablo a los más de 10 millones de protestantes en Colombia para que dejemos de ser
politiqueros para que dejemos de apoyar los beneficios propios, para que dejemos de apoyar a aquellos que sabemos que son corruptos. Aquí en Santander está pasando algo muy interesante, pero no aprendemos. Los últimos gobernantes de Santander han salido corruptos y han sido encarcelados a prisión por la corrupción. Sin embargo, los santanderianos siguen votando por familiares y por gente de la misma corriente, repitiendo pues el mismo virus de la corrupción dentro del gobierno. Y todo por no ser conscientes que es tiempo de hacer las cosas a la manera bíblica, hacer las cosas a la manera cristiana y dejar de seguir actuando como paganos. Ese es el mensaje que damos aquí en este programa sobre gobierno civil. Por mucho tiempo hemos apoyado a gente que no tiene el temor de Dios. Por mucho tiempo aún nos hemos aislado de votar y de participar en la política del país, en la política de Latinoamérica, en la política del mundo. Y por esa razón, entonces los malvados, los torcidos, los corruptos, son los que están en el poder guiando a el pueblo. Bueno, el próximo año tendremos la oportunidad de cambiar las cosas si lo hacemos conscientes. Quiero decirle algo muy importante. Esa es mi revelación personal. Quiero decirle, esto es muy importante. Como somos una sociedad política, hemos decidido entrar en una sociedad política voluntariamente. Al entrar en sociedad política, uno pierde la libertad porque ya está sujeto a un sistema, sujeto a que otras personas intervengan en los asuntos y decidan cosas que lo afectan a uno para bien o para mal. Bueno, estamos en una sociedad política y en esa sociedad política nosotros, por protección, delegamos el poder en personas. Y ese poder se lo damos por tiempos, cada 4 años, por 4 años, les damos a estas personas el poder. Y cada 4 años, por un día, escuche bien, cada 4 años, por un día, retomamos el poder los ciudadanos. Por un día, es el día de las elecciones. Y lo más triste es que ese día que volvemos a tomar el poder nosotros y tener la capacidad de elegir gente nueva, no aprovechamos esa libertad que tenemos, el poder que se devuelve, porque solamente esos corruptos, esos malos, esos torcidos o esos poquitos buenos que hay, nos devuelven el poder a nosotros por un día. Y nosotros tenemos que votar otra vez para dárselo o a los mismos o a otros. Entonces, por esa razón es que tenemos una oportunidad maravillosa para cambiar el rumbo de la nación. En un día, el próximo año tendremos un día para el Congreso, cambiar el Congreso por gente nueva, y tendremos un día para colocar un nuevo presidente que vaya en concordancia a los principios. Entonces, aquí estamos enseñando acerca de el marco de referencia de una república constitucional bíblica. El marco de referencia de una república constitucional bíblica.
Y en ese marco, pues están las elecciones, elegir, votar. Aquí repito algo que lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir ahorita otra vez, porque las personas se confunden con el sistema de función de república y con el sistema de función de democracia. Por esa razón es que se hace tanto énfasis en la democracia. Pero la democracia, pues, es el sistema que se usa en Latinoamérica y en la mayoría de países del mundo, pero no es el mejor sistema de gobierno. El mejor sistema de gobierno es la república constitucional, bíblica. Entonces, en esa república llega un tiempo de votar para elegir representantes. Hay elecciones. En la república hay elecciones como la democracia y elecciones también. Entonces ahí viene la confusión. Aquí estamos con la república. Aunque se parezca mucho a la democracia, pero estamos hablando de república. Y en la república también se hacen elecciones. Se vota por personas. Entonces un gobierno representativo, electo, es el que se establece en una república. Y según lo que estamos estudiando, porque esa idea sale pues, de la Biblia, pues era lo que se practicaba en la República Hebrea en los inicios. Había un grupo de líderes que eran electos por el pueblo y basados, esos líderes se elegían basados en la población, dependiendo de cuánta gente había en cada tribu. Y todo comenzó, este proceso en la historia comenzó cuando Jetro, el sacerdote de Madián, le aconsejó a Moisés, que era su yerno, cómo manejar el gobierno. Y quiero llevarlos a ustedes aquí en esta reflexión al pasaje bíblico en donde pues, se habla de cuando Jetro aconseja a Moisés. Está en Éxodo capítulo 19, versículo Éxodo 18, versículo 19 al 23. Éxodo 18, versículo 19 al 23 dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Está Jetro hablando a Moisés. Y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte. Y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante, y es que Moisés estaba practicando en la dirección del gobierno en el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba practicando una forma de gobierno pagana. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Moisés, ustedes recuerdan que fue entrenado en Egipto y estaba siendo entrenado para ser faraón. O sea, todo lo que aprendió Moisés en Egipto fue un sistema de gobierno déspota, una forma de gobierno
tiránica. Esa fue su universidad. Estuvo en la mejor universidad, tuvo los mejores profesores y los mejores modelos educativos de Egipto por ser considerado hijo de la hija de Faraón. Entonces tuvo todos los privilegios de educación de alto nivel gubernamental, porque supuestamente él iba a gobernar a Egipto y lo iba a gobernar, pues claro, de la forma faraónica, de Faraón. Pero Dios lo saca de allí y esa es su historia, esa es su universidad, la universidad del mundo, la universidad de Egipto, la mejor, pero la más pagana. Y ese sistema de gobierno que él aprendió en Egipto, él ahora está aplicándolo con Israel, la nación hebrea, la nación de Israel. O sea que Moisés, no todo lo que cuando usted lee la Biblia de primerazo, tiene que analizarlo, porque Moisés viene de un gobierno déspota, de un gobierno equivocado. Es lo que él aprendió. Y pues eso hace fuerza y tiene muchas implicaciones en muchas cosas de las que él dice y hace. Pero aquí entonces su suegro, un hombre de Madián, ve lo que Moisés hace y le dice, lo aconseja, cómo debe hacer las cosas. Y quiero leer otro texto en Éxodo capítulo 18. Este texto aquí en Éxodo 18, o ya lo leí, 18, 19 al 23, es donde Jetro aconseja a Moisés que así no son las cosas, que él debe dar la oportunidad para que el pueblo se organice y que elijan representantes de acuerdo a la población. Si es muy grande, pues varios, si es pequeña, pues uno o dos, dependiendo. Pero la narración es clara porque hay una determinación cómo se hace esto y a quiénes deben elegir. Porque no van a escoger o elegir a cualquiera. Deben seleccionar dentro de todo el pueblo, o sea, dentro de cada departamento o de cada municipio, deben seleccionar gente que sea capaz, que tenga temor de Dios. Número uno, escuche bien esto, esta parte es demasiado importante. Para elegir, o votar por representantes que tengan carácter cristiano. Ahí está la clave. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, que sean capaces y que tengan, número uno, el temor de Dios. Eso es demasiado importante porque que no tenga el temor de Dios, ¿qué es lo que va a legislar? ¿Qué es lo que cómo va a gobernar? Como Faraón, paganamente. Hombres, en segundo lugar, dice hombres honestos. Una cualidad, la honestidad. Una persona que te ofrece un trabajo, una persona que te ofrece dinero por sus votos para que votes por él, una persona que te ofrece beneficios a ti para que votes por él, eso es una persona corrupta. Y si tú votas por él, pues esa persona ya dijo lo que va a hacer cuando gobierne. Va a gobernar en corrupción. Por eso, una cualidad, la segunda cualidad aquí, o la tercera, primero que sea capaz, segunda que tenga el temor de Dios, tercero que sean honestos. Cuatro, otra característica de esta persona que vamos a elegir, que odien las ganancias deshonestas, integridad, que no, o sea, que no haya avaricia, que quiera realmente llegar al gobierno para servir al pueblo y no para servirse a sí mismo. Entonces, con estas cualidades, si encuentras la persona con estas cualidades, y se los pondrás sobre ellos, sobre el pueblo, como líderes. Y aquí comienza entonces a mirar la diferencia de acuerdo
Pues si son líderes de 1000 o líderes de 100 o líderes de 50 o líderes de 10. Es muy importante esta parte porque se habla de la descentralización del poder, que es lo más complicado de entender cuando uno viene de la Universidad de Egipto. La mejor, claro, pero la más pagana. Cuando uno viene de allá, entender esto, porque nosotros hemos sido entrenados para sostener un gobierno centralista. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con ese fin, en ese orden, delineando que el poder se concentre en uno o en unos pocos. Escuche bien, eso es un peligro. Un día vamos a hablar bastante sobre eso. Centralismo es un gobierno que se centra en una persona, o se centra en un grupo. Cuando todo el poder está así, eso es peligroso. Se cometen las peores decisiones. Pero aquí lo que el diseño que le muestra Jetro a Moisés es, mira, deja de tener un gobierno centralista. Y el ejemplo está que Moisés estaba ahí atendiendo a la gente y la gente, eran líneas largas de gente esperando hablar con Moisés para que Moisés le solucionara sus problemas. Y eso la gente pasaba días esperando que Moisés los atendiera. Casi era imposible. Y pues finalmente Moisés, ¿qué iba a hacer? No se iba a sostener, tarde o temprano iba a morir en su afán de hacer las cosas bien. Pero afán de hacer las cosas bien usando el método equivocado. Ese es el asunto. Porque todos queremos hacer las cosas bien. Los cristianos, los líderes cristianos. Pues querer hacer las cosas bien no es suficiente. Hay que usar el método correcto para que funcionen. Entonces, aquí en este pasaje de Éxodo 18, se descentraliza el poder. Ya no es el poder de Moisés, sino deja que el pueblo escoja. Entonces aquí es donde comienzan las primeras elecciones en la historia universal. La historia universal aquí en esta narración del libro de Éxodo, el libro histórico, nos muestra dónde comienza el proceso de elecciones públicas y quiénes deben escoger. El pueblo debe escoger sus representantes con estas características. Las repito: capaces, temerosos de Dios, honestos, que odien las ganancias deshonestas. Y luego, eso se colocarán para que representen a el pueblo. Y en Deuteronomio 1, de 9 al 13, dice claramente que Moisés delegó la decisión al pueblo y les dijo que ellos escojan hombres sabios con discernimiento y experiencia de entre sus tribus. Hoy en día dirigimos hombres sabios dentro de tu municipio, dentro de tu departamento y en tu país. Déjeme, le leo Deuteronomio 1, de 9 al 13, para que veamos lo que la Biblia dice y no lo que digo yo. Dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Ese es Moisés hablando al pueblo. Le dijo: escojan de entre vosotros, escojan dentro de ustedes, de sus tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Muy importante aquí: ustedes escojan, o sea,
escojan entre todos, voten, hagan elecciones entre ustedes y escojan al que tenga estas características. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oí entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Bueno, aquí está muy claro en Deuteronomio capítulo 1 cómo es que se deben hacer las cosas, cómo es que se deben elegir y cómo es que se debe votar, por quiénes se debe votar. Entonces, votar por gente que tenga esas características claves, que sean sabios de entre vosotros y para ponerlos pues, para darles la autoridad. Y aquí a ese grupo de personas, a sus representantes, se llama jueces. O sea, el gobierno de república comienza con jueces. Nunca fue con reyes. Muy importante es, el gobierno de república nunca es con reyes, aún ni con presidente. Esos son lo de reyes de monarquía, no tiene su historia también ahí, pero ese no es el plan de Dios. Y lo de presidentes, él es uno que preside. Esa es una figura moderna. Entonces, hay que tener en cuenta que entonces estos representantes eran conocidos como jueces o oficiales. Y eran muy diferentes ellos a otro grupo de personas que gobernaban Israel, a los cuales se llamaba ancianos. Entonces, estos oficiales era diferente, distinto a los representantes de aquellos líderes que eran elegidos en los clanes y tribus conocidos como ancianos. O sea, la forma de gobierno de la república, los que gobernaban la nación eran ancianos, pero estos jueces no eran elegidos de entre los ancianos. Los ancianos era un grupo aparte y los jueces era otro grupo aparte. Porque recuerden que se estaba estableciendo la forma correcta de gobierno de la división de poderes, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, que en esencia es lo que la república tiene que mostrar y delinear, que nosotros en los países democráticos pues también la aplican, pero la aplican recogiendo este modelo bíblico, solamente que los griegos fueron los que delinearon y propusieron la democracia, y nosotros, nuestros países, por rechazar a Dios, entonces agarramos esa idea de los griegos de la democracia, pero aplicando pues lo que está delineado, es una mezcla, lo que está delineado aquí en el sistema de república, que es escoger, la gente escoge. Moisés no fue el que escogió, la gente es la que escoge a su gente, pues las cualidades que están establecidas, y los ponen pues como sus representantes. Aquí hago un énfasis interesante, y es que el grupo de ancianos en la República Hebrea, cuando la Biblia habla de los ancianos de la nación, está hablando de 70 personas con autoridad de gobernar, quienes eran elegidas por las tribus, y estos 70 personas son los que dirigían los asuntos
de la nación. También a este grupo de los 70 se le llama el Sanedrín. Sanedrín. Ese es el modelo de lo que la Biblia muestra en la República Hebrea. Pero quiero que entienda una cosa muy importante, y es que con el tiempo en Israel, la nación de Israel, las cosas fueron cambiando. Y esta figura de los 70 creció, porque ellos comenzaron a incluir en el grupo de ancianos también a los escribas, que eran como los abogados, y a los sacerdotes. Pues ya bien, ahí comenzaron también a equivocarse, porque metieron gente, sacerdotes, dentro de la forma de gobierno, y comenzaron a mezclar la religión con el gobierno civil. Escuche bien, no hay ninguna disyuntiva entre la religión y el gobierno civil. Son funciones diferentes. Y el gobierno civil tiene unas responsabilidades y el gobierno religioso tiene otra. El gobierno religioso no puede tomar decisiones civiles, gubernamentales. Eso le corresponde a los representantes elegidos públicamente, los que toman decisiones gubernamentales civiles. Y los sacerdotes pues se dedican a cultivar, a inspirar, a enseñar en la iglesia los principios, la verdad, los principios de gobierno, claro, los principios de gobierno son justicia, los principios de gobierno son reparación, los principios de gobierno es consentimiento. El gobierno, y eso se enseña en la iglesia. Entonces, la religión tiene que enseñar todo esto para que esas personas que son enseñadas sean elegidas, que llenan los requisitos, capaces, sabios, temerosos de Dios, honestos, no avaros, íntegros, y se coloquen a manejar los asuntos civiles de la nación. Pero entonces Israel aquí cometió otro error, y con la venia y el perdón de los que adoran a Israel, que tienen la venia de Israel, ¿no? Pues es un error más que cometen en el proceso. Eso con el tiempo, ¿no? Pero lo inicial, la idea original era elegir representantes separados de que no tengan que ver nada con la parte religiosa, sino que ellos puedan gobernar aparte y tomar decisiones, cada quien cumpliendo su responsabilidad. Porque el gobierno civil, la herramienta del gobierno civil es la espada, la fuerza. Y la herramienta de la iglesia, pues es la inspiración, es modelar, es enseñar. En ningún momento es usar la espada o la fuerza. Y ahí donde entra la equivocación en los anales de la historia. La iglesia se ha equivocado en entender ese proceso. Entonces es un mandato bíblico escoger líderes que temen a Dios y que muestren el carácter cristiano. Teman a Dios y muestren el carácter cristiano. Y que tengan un entendimiento bíblico de la vida. Eso es muy importante. Entonces, el apóstol Pablo, él mismo reprendió a la iglesia en Corinto, ahí en Grecia, por ser negligentes ante este mandato de participar en el gobierno civil. Primero les dijo que ellos deberían ser la cabeza de las cortes griegas. Y luego les dijo que no deberían tener pleitos
ni juicios unos contra otros, en primer lugar. Entonces, eso lo dice ahí en Primera de Corintios capítulo 6, del 2 al 5, es la exhortación que Pablo le hace a la iglesia que está en Grecia. ¿Y cómo es posible que ustedes no tengan representantes en el gobierno griego y que los que no tienen el temor a Dios sean los que tengan que ver sus asuntos y decidir por ustedes? No es correcto. Entonces, Pablo les dice, es importante que ustedes elijan a sus autoridades civiles, locales, para que puedan tener más libertad. Y ahí en Grecia, por el modelo ese democrático de los griegos, pues había la oportunidad también de votar. El Imperio Romano, que era el que controlaba, permitía a los griegos seguir con el patrón antiguo de ellos de la democracia. Que recuerden ustedes que Roma conquistó a Grecia. Y entonces Grecia era parte del Imperio Romano, porque Roma quería tener control de todas las naciones del mundo y conquistó a Grecia. Pero sin embargo, ¿cómo se dice? Permitiendo que los conquistados por ellos pues, practicaran sus gobiernos locales, lo que ellos creían. En este caso, los griegos, pues creían en la democracia, en elecciones, en votación, y por eso los romanos los dejaban que lo hicieran. Pero los cristianos que estaban ahí en esa nación, Grecia, no participaban. Y Pablo los exhorta. ¿Cómo es posible? Otra cosa que quiero decirles hoy es que la Biblia habla de dos ministerios ordenados por Dios. Muy bien, dos ministerios ordenados por Dios. El ministerio del Evangelio, o sea, todos los que somos ministros del Evangelio. Y el otro ministerio es el ministerio civil. Si usted mira en Romanos capítulo 13, versículo 4, se va a dar cuenta que la Biblia, Dios mismo dice en el Nuevo Testamento que los que participan en el gobierno civil son ministros de Dios. Por esa razón, ¿y por qué lo dice? Pues lo dice porque supuestamente los que han sido elegidos para estar en el gobierno, pues tienen el temor a Dios. Eso es lo que, esa es lo que se supone que debe suceder. Pero el dilema es que en nuestras sociedades se ha rechazado a Dios y entonces los que elegimos no tienen el temor de Dios. Entonces ahí está la controversia. Porque no se puede decir que un personaje que está en el Congreso o el presidente, lo que sea, es un ministro de Dios. No sé, ¿por qué no se puede decir? Porque no tienen el temor de Dios. Pero la idea bíblica original es que esos personajes deberían de ser cristianos para que sean considerados ministros de Dios. Ya que ambos, tanto el ministro de la iglesia y el ministro civil, los dos, oiga bien, ambos son ministros de Dios. Y la idea correcta, ¿no? Entonces, en la Biblia vemos en el Nuevo Testamento a un hombre llamado Erasto, un asistente apostólico, o sea, él asistía al apóstol Pablo y trabajaba con el apóstol Pablo de tiempo completo, en sus viajes misioneros, en todo lo que... Erasto, tengan en cuenta ese nombre, Erastos. Y rápidamente Erastos accedió a ser un ejemplo de lo que Pablo estaba hablando, de lo que había dicho. Y se quedó Erasto en Grecia. Se quedó para correr en las elecciones públicas
para que votaran por él para un cargo público. Y este Erastus fue elegido y comisionado por los griegos para que tomara el gobierno de las obras públicas de la ciudad de Corinto. O sea, un cristiano entrenado por Pablo, ahora decide, ok, yo voy a participar en las elecciones para un puesto público y fue elegido. Si usted lee en Hechos 19:22, se va a dar cuenta de este proceso de Erastus, cómo inicia el proceso para convertirse en un servidor público, un servidor civil. Lo más tremendo de todo es que en Grecia, en Corinto, todavía, hasta donde yo sé, hay una placa en donde los ciudadanos de ese tiempo conmemoran a Erastus, le dan gracias por su integridad, por su honestidad, por su transparencia en su tiempo que fue elegido para ser un servidor público en los asuntos administrativos del gobierno de Corinto. Eso es un testimonio, está en la Biblia, y fuera de esto hay un registro en Grecia, en Corinto, una placa donde se le da gracias por haber hecho un trabajo tan excelente como cristiano. Bueno, entonces es muy importante que elijamos, votemos por representantes que tengan un carácter cristiano. Próximo año tenemos esa oportunidad, creo que es el marzo.